Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por acudir a esta cita tan especial para DIRCOM en vísperas de unas Navidades que van a ser tremendamente especiales y diferentes. Unas fiestas en las que aprovecho para desearos a todos y a todas que tengáis una Navidad tranquila, sana dentro de lo posible y desde luego es un momento para seguir celebrando de una manera diferente, con todo el respeto a las normas y precauciones que las autoridades sanitarias nos dicten, pero tenemos que seguir adelante y el país no se puede parar. Tenemos que seguir transmitiendo ilusión y confianza, algo muy necesario y que los comunicadores somos bastante duchos en transmitir en un tiempo muy incierto. En estos 9 meses, desde que se decretó el primer estado de alarma, este escenario social y económico en el que nos desarrollamos se ha transformado de una manera radical, eso no hay nadie que lo dude hoy. Los ciudadanos han acudido a la llamada de las autoridades y han demostrado un compromiso claro y compromiso firme con el cuidado personal de cada uno y de los demás, y eso ha sido clave para que la situación, dentro de la dramática escalada que ha vivido, haya tenido un menor desarrollo del que probablemente habría tenido en otras circunstancias. Y en este escenario los ciudadanos han sido clave, pero no lo han sido menos las empresas. Las empresas también hemos tenido un papel fundamental. Desde el primer momento se han puesto al servicio de la sociedad, han contribuido con sus propios recursos a frenar el impacto del virus, han formado a sus empleados, han habilitado el teletrabajo dentro de sus posibilidades y han puesto siempre por delante a las personas antes que a las cifras. Nosotros, como DIRCOM, hemos transmitido todas esas acciones, todo ese compromiso de nuestras organizaciones y hemos trasladado mensajes de confianza y de sosiego a una sociedad que tenía un alto grado de incertidumbre, demostrando una vez más que la comunicación es una herramienta muy poderosa en situaciones de crisis. Como todos sabéis, desde marzo hasta hoy mismo, en DIRCOM hemos adaptado nuestra actividad para seguir propiciando el encuentro profesional, el networking, el compartir buenas prácticas y experiencias diversas en una situación como la que ha supuesto COVID-19. Durante todos estos meses hemos realizado webinars, encuentros virtuales, entrevistas, publicaciones, hemos tenido sesiones de diálogo formal o informal que han reflejado de una manera muy fiel el papel de la comunicación en esta situación. Creemos que hemos ayudado también a que muchos profesionales hayan encontrado otras maneras de hacer y hayan podido aprender de otros colegas. Y un año más, fiel a nuestro compromiso de seguir poniendo en valor nuestra profesión y nuestro sector, hemos recopilado esas experiencias en una publicación, en este caso sobre los aprendizajes que esta pandemia nos ha dejado en materia de comunicación. Este informe, que es una co-creación entre DIRCOM y sus socios, porque esta vez no somos nosotros los que hemos hecho posible nada más que ese compendio y esas actividades que han generado esa co-creación, porque los importantes habéis sido la mayor parte de las veces vosotros. Vuestras propias reflexiones, vuestras prácticas de comunicación desde el inicio de esta crisis, y esperamos que esto sea una base que nos permita seguir trabajando en los próximos meses, precisamente porque las situaciones de crisis no son algo que va a desaparecer del escenario y porque esta pandemia probablemente y sus consecuencias nos acompañarán durante demasiado tiempo. Espero que disfrutéis este informe Comunicar en tiempos de pandemia, en el que Pepe Fernández Álava nos va a presentar a continuación el resto de la jornada y en el que ha sido fundamental, y quiero agradecer muy particularmente el apoyo que el Ministerio de Trabajo y Economía Social nos ha brindado. Hoy tendremos incluso en la clausura la participación de su directora general del Trabajo Autónomo, Economía Social y Responsabilidad Social de las Empresas, Maravillas Espín, a quien quiero darle muchas gracias por su colaboración desde el principio y por su apoyo siempre a DIRCOM. Os dejo con Pepe para que os cuente de lo que va esta jornada y agradezco muchísimo a los ponentes que nos acompañáis hoy. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias por asistir a esta presentación de un informe, como decía Miguel, en el que hemos puesto mucha ilusión y mucho cariño, porque se trata de poner de manifiesto el trabajo que hemos hecho entre todos los profesionales de la comunicación para tratar de plasmar una serie de aprendizajes. Unos aprendizajes fruto de todas las actividades que hemos hecho de compartir experiencias con los socios y con otros profesionales de la comunicación, precisamente con un objetivo muy claro, que era
tratar de averiguar esas herramientas que nos permitieran un mejor desempeño de nuestro trabajo en el área de la comunicación. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es agradeceros a todos vosotros el trabajo que habéis realizado, porque a pesar de todo el dolor que ha traído esta pandemia, una de las cuestiones o de las pocas cosas positivas que arroja en este año tan aciago es precisamente lo que decía Miguel, haber puesto de manifiesto como algo más estratégico que nunca, si cabe, la comunicación, y también felicitaros porque todos y cada uno de vosotros habéis estado a la altura de ese reto. Vamos, si os parece, con los aprendizajes del trabajo, que son 12. A lo largo del informe se pueden ver numerosos ejemplos de buenas prácticas desarrolladas por todos vosotros. Resultaría imposible, aquí tenéis en esta diapositiva un sucinto resumen en números de todas las cosas que hemos puesto en marcha dentro de este proyecto de permitir herramientas y, por lo tanto, generar redes de apoyo para los profesionales de la comunicación. Como decía, en esos aprendizajes resultaría imposible mencionar todos y cada una de las personas que han contribuido a la realización de este informe con sus experiencias, con sus declaraciones, con sus encuentros con profesionales y con socios de DIRCOM. Por lo tanto, me referiré solamente a algunos de ellos para ejemplificar estos 12 aprendizajes. Por otra parte, qué mejor ejemplificación de esos aprendizajes que la mesa redonda que tendremos a continuación con unos ponentes de excepción. Bien, volviendo a los 12 aprendizajes, los hemos agrupado en 5 grandes áreas, como podéis ver aquí, que son la comunicación interna, la externa, la sostenibilidad y la RSE, el liderazgo y la información, o mejor su cara más oscura, la desinformación, porque también hemos tenido una pandemia de bulos en estos meses. Vamos ya con la primera, con la comunicación interna y con el primero de los aprendizajes. Si hay un aspecto relevante relativo a la gestión de la comunicación en el seno de las empresas y organizaciones durante la crisis de la COVID en la comunicación interna, ha sido el entender a las personas no solamente desde la óptica de empleados o directivos, sino priorizando su situación personal, con todo lo que ello comportaba: salud, seguridad, estado emocional. Y a esto se refiere este primer aprendizaje. El ejemplo nos lo pone Fran García, director de comunicación del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, que nos contaba en una entrevista cómo esta necesidad de cuidar a los profesionales propició la multiplicación de las interacciones con ellos, con el objetivo de resolver, en la medida de lo posible, sus dudas y mantenerles informados en todo momento. Desde el Departamento de Comunicación del hospital eran muy conscientes de que había que dar información casi en tiempo real, fomentando la transparencia en los días previos a la crisis y, por supuesto, a lo largo de ella. Junto al caso de este hospital de referencia en Cataluña y en el resto de España, el informe recoge también los casos de Cerealto Siro Foods, Meliá Hoteles, Grupo Auchan, McDonald's y Grupo Nueva Pescanova, entre otros. El segundo aprendizaje tiene que ver con el hecho de que los departamentos de comunicación se encontraron con una gran cantidad de mensajes para gestionar. Había mucho que comunicar y era necesario llegar a los hogares de nuestros empleados en momentos de gran tensión e incertidumbre. Para ello, los departamentos de comunicación multiplicaron los canales y también los formatos. Además de las cuestiones corporativas, a los empleados se les comunicaron hábitos de salud frente al coronavirus, solidaridad, entretenimiento, y se les invitó también a mostrar su lado más humano, desde sus propios hogares, con sus familias. El documento que hoy presentamos recoge múltiples referencias de empresas como Renault, hoy tenemos a Jesús Presa con nosotros, su director de comunicación, EY, la compañía de transportes urbanos de Barcelona, Pescanova, Gestamp, McDonald's o el Corte Inglés, con todos estos aprendizajes. El tercero de los aprendizajes que se engloba dentro del capítulo de comunicación externa de relaciones con los medios, en el ámbito de la comunicación externa, en situaciones tan graves como las que hemos vivido, es muy importante que DIRCOMs y periodistas refuercen sus relaciones profesionales, tal y como refiere el tercer aprendizaje de nuestro informe. En este sentido, muchos sabéis que nuestra Junta Directiva está trabajando estrechamente con las asociaciones de la prensa para generar un documento de buenas prácticas que permitan
atender algunos de los desafíos más recientes que tiene nuestra profesión de comunicadores y las relaciones que hay entre los directores de comunicación y los periodistas. Esta relación entre ambas orillas o ambos ámbitos de la profesión de los comunicadores debe estar basada en la confianza mutua, el fair play y la reciprocidad. Directores de medios nacionales como Nacho Cardero del Confidencial o Amador Ayora del Economista insistieron en este aspecto durante su participación en sendos encuentros de DIRCOM. Vamos ahora con los aprendizajes. Perdón, hay aquí un salto respecto al cuarto aprendizaje, que los mensajes priorizaron la solidaridad y la aportación frente al producto o la marca. Bueno, eso creo que es algo que ha quedado muy claro y que no hace falta abundar en ello. Las marcas, en ese sentido, se han humanizado más todavía y han sido perfectamente reconocibles en un ámbito que antes no estaba tan de manifiesto como era la solidaridad y la RSC y su aplicación práctica. Vamos con el quinto de los aprendizajes. Entre tanto ruido como hubo en las redes sociales, las compañías agudizaron la escucha social. Entender qué estaba pasando fuera era indispensable para después poder actuar. Y en esa acción comunicativa destacó la aportación, la solidaridad y la colaboración por encima de los mensajes más comerciales o centrados exclusivamente en el producto. En el informe que hoy presentamos se recogen numerosos casos que ejemplifican muy bien estos dos aprendizajes, como es el caso de Quirón Salud, que durante el momento álgido de la crisis centró una parte importante de su comunicación en viralizar información de salud pública que ayudara a los ciudadanos a tomar conciencia de lo que estaba ocurriendo y a saber cómo actuar, tal y como explica en nuestro informe su DIRCOM Julio Fernández Llamazares. Bien, otra de las líneas de trabajo que se vieron impulsadas y reforzadas a partir de la COVID fue la sostenibilidad y la RSE, y de ello se hablará hoy en profundidad en la mesa redonda que, como os decía, tendrá lugar a continuación. En este ámbito, la comunicación se ha revelado como una herramienta esencial para la concienciación tanto de las empresas como de los ciudadanos. La comunicación está sin duda sirviendo para acelerar el cumplimiento de los compromisos de sostenibilidad en la medida en que está ayudando a rescatar algunos valores como la colaboración, la solidaridad o la confianza, según explicaba Eva Piera, directora general de Relaciones Externas y Comunicación de MAFRE, durante el coloquio Comunicación y Sostenibilidad que se organizó en DIRCOM. Cada vez son más las compañías, y entramos ya en el aprendizaje séptimo, que incorporan la sostenibilidad en su relato corporativo, en su storytelling, como viene a llamarse, pero el consumidor informado demanda que este relato se corresponda con unos hechos y reconoce aquellas marcas que alinean el hacer, el decir con el hacer, el storytelling con el story doing. Este es el argumento de este aprendizaje 7 del informe que recogemos a partir de las intervenciones en distintos actos organizados por DIRCOM, de Ana Palencia, de Unilever y Ramón Puello, de KPMG. El aprendizaje 8, que vemos en pantalla, habla de las nuevas narrativas que están emergiendo en torno a la sostenibilidad y la RSE. Para comunicar, las empresas están recurriendo cada vez más a nuevos formatos y nuevas narrativas, utilizando la voz, la inteligencia artificial, incorporando la ficción, con la intención de hacer de la sostenibilidad y de la responsabilidad social de las empresas algo verdaderamente atractivo, algo aspiracional, sin lo que ya resultaría muy difícil plantearse el futuro ni la actividad de las organizaciones. Bien, entramos ahora en la cuarta área del informe, la del liderazgo. La capacidad de comunicar es esencial en el ejercicio del liderazgo. En este ámbito, estos meses hemos podido ver cómo los primeros espadas, los consejeros delegados de las empresas, los presidentes de las organizaciones, han querido mantener un contacto muy estrecho con todos sus empleados y el resto de sus stakeholders. En los momentos más críticos de la pandemia y a través de diferentes canales, vídeo, email, WhatsApp, Zoom, Teams, daba igual la plataforma. Los líderes se mantuvieron cerca de sus equipos y constataron la trascendencia del trabajo del área de comunicación en la compañía.
Cualquier canal era bueno con tal de estar cerca de sus equipos. En este capítulo hablamos del caso de la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, que se distinguió por saber imprimir sentido y propósito en sus comunicaciones a los ciudadanos durante la crisis de la COVID. Otro gran ejemplo de liderazgo nos lo dio el presidente de IFEMA, Clemente González Soler, en un encuentro tremendamente útil y emotivo a la vez, donde pudo explicarnos toda la toma de decisiones, todo el proceso estratégico de toma de decisiones y de empatía permanente que se puso de manifiesto durante la construcción en tiempo récord, como recordaréis todos, del hospital de IFEMA en Madrid, del hospital de campaña. Bien, vamos con el 10º de los aprendizajes. Los líderes no comunican solo con el fin de transmitir información relevante a los equipos, sino que quisieron y quieren estar cerca, como decíamos, de las personas, porque así contribuyen de alguna manera a su equilibrio emocional. Los empleados estaban afrontando una situación de miedo y incertidumbre y en algunos casos, en muchos casos, habían sufrido pérdidas irreparables en sus entornos más cercanos. Nuestro informe Comunicar en tiempo de pandemia recoge en este 10º aprendizaje las declaraciones de Miguel Ángel Velázquez, psicólogo y coach, sobre liderazgo y comunicación efectiva, entre otras personas que contribuyen al capítulo. Este experto destaca ese momento de creación, de que muchas cosas son nuevas, que estamos viviendo e invita a los profesionales de la comunicación a unirse a una línea de pensamiento emergente, diferente, que en el fondo propone observar el momento actual como una oportunidad y aprovecharlo a pesar de todo el dolor. El fin, estimular y presentar retos para inspirar a las personas y a las organizaciones y lograr miradas distintas. Bien, entramos ya en la última área de los aprendizajes, que es la desinformación, y con ello en los 2 últimos aprendizajes del informe de DIRCOM. A nadie se le escapa que junto a la COVID, en materia de comunicación, ha habido, como decía al principio de mi intervención, otra pandemia, la de los bulos y las noticias falsas. El barómetro sobre la percepción social de la televisión en abierto, impulsado por la UTECA, pone de manifiesto que la televisión y la prensa son los medios que más confianza despiertan en la población a la hora de informarse. La televisión, con un 79,3%, es el medio que más se ha utilizado para recibir esta información, seguida de la prensa con un casi 58%. Frente a las fake news, los encuestados en este informe piensan que los medios tradicionales son los que ofrecen la información más veraz. Un 33% cita a la televisión, un 30% a la radio y más de un 22% a la prensa. Y la COVID no ha hecho sino refrendar esta percepción, reflejado a través de las declaraciones en nuestro capítulo, de Jordi Juan, director de La Vanguardia, y Nacho Cardero, director del Confidencial, realizadas estas intervenciones en sendas actividades organizadas por nuestra asociación. Bien, llegamos ya al último aprendizaje, al 12º, que se refiere a cómo la COVID viene a consolidar una tendencia, la reformulación del negocio de la información, en la que ya están inmersas las compañías de medios desde hace varios años, pero que esta pandemia ha venido a acelerar como tantas otras cosas. José Luis Pulsén, director del Diario de La Rioja, en un encuentro celebrado en DIRCOM, se refirió al hecho de que el periodismo bueno de calidad es caro. Hay que invertir tiempo, decía, para investigar y elaborar información con criterios profesionales a cambio de que la audiencia pague por ese contenido. Algo en lo que coinciden, lo que decía José Luis, en prácticamente el 100% de los directores que han participado este año en las actividades de DIRCOM y que recogemos en el informe. Y hasta aquí la presentación de este documento, que haremos público inmediatamente para que lo podáis tener a vuestra disposición, tanto en formato físico como en redes sociales y en la página web de DIRCOM. Vamos a dar paso ya al coloquio de esta mañana, que conduce la vocal de nuestra Junta Directiva, Isabel Perancho, y en el que participan Elena Fernández, de Correos, Begoña Gómez, de Novartis, y Jesús Presa, de Renault. Isabel, adelante, todo tuyo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pepe. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos esta mañana. Y gracias especialmente pues, a los 3 panelistas que nos acompañan en esta mesa de
debate en la que vamos a hacer un repaso a estos casi 10 meses de comunicación en situación de crisis que nos han cambiado completamente el paso a los profesionales de la comunicación, pero que por otro lado pues, han permitido poner de manifiesto pues, el papel crítico de la función de comunicación dentro de las organizaciones y sobre todo revelar ese poder transformador que tiene la comunicación a la hora de gestionar expectativas, percepciones, estados de opinión. Como cabía esperar, la comunicación ha sido una herramienta fundamental en la gestión de la incertidumbre en estos meses y los profesionales de la comunicación pues, hemos tenido la oportunidad de desplegar pues, todo nuestro conocimiento, toda nuestra experiencia y toda nuestra creatividad al servicio de las organizaciones. Y también, como se constata en el informe, muchos de los ejemplos que comentaba Pepe, pues la pandemia también ha sido, la comunicación ha sido una herramienta privilegiada a la hora de concienciar sobre sostenibilidad. Y también vamos a hablar del propósito de las organizaciones y de cómo en estos meses ha habido una comunicación muy consciente del entorno. Bueno, sin más, yo ya voy a dar paso a Elena, que Elena, estás ya con nosotros, ¿verdad? Me parece que no... Todavía no está, Isabel. No se ha conectado todavía. Bueno, pues vamos a empezar con Begoña Gómez, que sí que está con nosotros, y con Jesús. Begoña es licenciada en farmacia por la Universidad de Barcelona y bueno, cuenta con un posgrado en marketing farmacéutico por la Pompeu Fabra y un MBA por la Universidad de Sade. Siempre ha estado vinculada a la industria farmacéutica. Comenzó su carrera profesional en Novartis hace unos cuantos años y ha ocupado diferentes posiciones y en esta última etapa es directora de comunicación y relaciones con pacientes de Novartis. Buenos días, Begoña. Buenos días, encantada de estar aquí con vosotros. Muchas gracias. Y Jesús, director de comunicación de Renault, tiene una cosa en común, que los dos han hecho carreras dentro de sus organizaciones. Esto me ha llamado mucho la atención porque también Elena coincide que lleva muchos años trabajando en correos, ¿no? Jesús es licenciado en Ciencias de la Información por la Complutense, diplomado en Dirección Comercial y Marketing por ICADE y ha estado... Bueno, lleva ligado en el grupo Renault desde también hace unos cuantos años. Empezaste en comunicación, Jesús, pero luego has ido transitando por otras, nunca mejor dicho, por otras posiciones, otras áreas de la compañía, hasta que desde 2005 es director de comunicación de la empresa. Bueno, pues si os parece, Elena se incorporará en cuanto pueda. Vamos a empezar a hablar un poco de esos aprendizajes que hemos ido recogiendo en este informe con los casos y las experiencias de muchos compañeros en estas 5 áreas que comentaba Pepe. Y vamos a empezar a hablar un poco, si os parece, de comunicación interna, que ha sido bueno, pues el área más importante quizás en estos meses, ¿no? Cómo estar o permanecer conectados con esos equipos que lo han pasado dificultades estos meses y que era muy importante mantener alineados y mantener bueno, pues con la camiseta de la organización, ¿no? En estos meses hemos asistido a una sobrecomunicación, ¿vale? Una sobrecomunicación como herramienta de gestión de la crisis, y eso nos plantea unos retos a medio y largo plazo. ¿Es sostenible en el tiempo mantener este ritmo de comunicación o nos acercamos a un fenómeno de desgaste e intuís una desaceleración? No sé qué opináis. No sé quién quiere empezar. Bueno, si queréis, empiezo yo. Decías antes un poco el recorrido que yo he tenido en la empresa. Efectivamente salí, alguien por aquí me decía que soy un poco friki de la comunicación y mi objetivo ha sido siempre volver al mundo de la comunicación, independientemente de otros recorridos que la verdad que son bonitos desde el punto de vista de aprendizaje y empiezas a valorar desde esos recorridos la comunicación. Dicho esto, yo creo que hemos aprendido mucho en esta crisis. A nivel de comunicación interna hemos hecho un cambio tremendo. Yo te voy a hablar un poco de la experiencia que hemos tenido nosotros. Fíjate, yo me quedo con unas palabras que han sido repetitivas en una gran parte de la compañía. En el momento que hemos trabajado unos nuevos modelos de comunicación, hemos desterrado
antiguos modelos para pasar a modelos mucho más tecnológicos. Las palabras que han dicho todos los empleados y que se resumen prácticamente en multitud, y te hablaría no de cientos, sino de varios miles de mensajes, es gracias por estar ahí. Y gracias por estar ahí no es a la comunicación solamente, pero ellos realmente lo llevaban a nuestro área, pero es gracias por estar ahí a la empresa, pero al final nosotros somos un útil más de la empresa. En este sentido, ¿qué es lo que ha pasado? Nosotros, fíjate, llevamos tiempo ya trabajando con un espacio que llamamos, un espacio internet que llamamos espacio empleados, precisamente, y que en un momento determinado le habíamos sacado, yo te diría que el 40 al 50% de su potencial, pero no lo habíamos exprimido al límite. ¿Qué es lo que nos ha permitido esta pandemia? Sobre todo estos primeros meses de la pandemia, cuando hemos estado recluidos en casa, nos ha permitido sacarle todo el partido. Y estamos ahora, yo diría, explotando este recurso al 90% y todavía nos queda parte por desarrollar. En este sentido, ¿qué hemos puesto en marcha? Pues hemos puesto en marcha muchísimas acciones que tienen y que se basan fundamentalmente en coger a los empleados y hacerles partícipe de la vida de la compañía y que ellos nos hagan partícipe al mismo tiempo, es un retrofeedback, de su vida personal. Entonces, esta forma de interactuar entre la vida de los empleados y la vida de la empresa es lo que creo que nos vamos a llevar como aprendizaje de esta pandemia. Muchas gracias, Jesús. No sé, Begoña, en vuestro caso. Mira, en nuestro caso, bueno, a la pregunta si es sostenible, yo creo que no, porque esta intensidad ha sido tremenda, ¿no? Jesús me hacía pensar, ¿no? Yo diría que el mensaje que nosotros hemos tenido continuamente ha sido gracias por cuidarnos, ¿no? Y al final lo que nos ha dado la oportunidad, porque al final de todas las crisis sacas oportunidades, nos ha dado la oportunidad de realmente hacer de verdad, hacer real nuestro propósito, ¿no? Que es reimaginar la medicina para mejorar y prolongar la vida de las personas. ¿Por qué? Porque la comunicación interna ha estado absolutamente focalizada en asegurar la salud de los empleados y asegurar que empatizábamos con ellos emocionalmente. No solo eso, sino al final nosotros tenemos la parte comercial, pero teníamos también la parte de fábrica, ¿no? Como servicio esencial podéis entender que teníamos que producir, asegurar el suministro de los medicamentos. Y nos ha ayudado mucho la comunicación interna a conectar los diferentes roles de la compañía, ¿no? La relevancia que tenían en pleno confinamiento, en plena situación de miedo, bueno, pues el orgullo de saber que había un montón de personas que estaban yendo a la fábrica porque tenían que estar para asegurar que aquellas personas que están enfermas les llegan los medicamentos, ¿no? Yo creo que, como decía, no es sostenible, pero sí que creo que el vínculo emocional, el esfuerzo que hemos hecho desde comunicación interna para tener una comunicación mucho más empática, mucho más emocional, esto sí que ha venido para quedarse. Ese sería, yo creo, mi resumen, porque no vamos a poder estar, nosotros hacíamos un mail diario donde teníamos diferentes secciones, explicábamos la actualidad, explicábamos el BOE, te ayudamos para que ayudes, ¿no? Con servicios pues desde servicio psicológico, de atención médica, todo. Esa intensidad no va a poder ser, pero sí esa conexión emocional creo que es una oportunidad que no debemos dejar escapar, ¿no?
Sí, estás casi contestando a mi segunda pregunta porque iban por ahí, ¿no? O sea, evidentemente ha sido una pieza clave la gestión de las emociones a través de la comunicación en estos meses. Desde los primeros momentos había que dar respuesta a esas emociones de inseguridad, al temor, posteriormente los ERTES en muchos casos, después mantener el engagement en equipos que estaban trabajando deslocalizados, el teletrabajo. ¿Qué aprendizajes habéis extraído de esta situación que tengan que ver con vuestra labor en comunicación? Mira, yo diría, efectivamente estoy de acuerdo con Begoña. Por un lado, el tono ha venido para quedarse, la frecuencia va a ser difícil de mantener, pero es verdad que los empleados piden esta frecuencia. Una de las cosas con las que yo me quedo es, llegó la pandemia y áreas como la comunicación y quizá la comunicación interna siempre han sido hiperdemandadas. Es decir, desde el punto de vista del management, ¿qué hacemos y qué decimos y qué contamos? Y el objetivo eran cuatro para nosotros. Era, por un lado, tranquilizar, y hemos puesto todo el material necesario para tranquilizar a las personas, informar de cosas muy objetivas, como en nuestro caso han sido los ERTES. Luego había dos partes, una que era animar y al mismo tiempo que animábamos intentar motivar. Entonces, como decía antes, lo primero que hicimos fue analizar si estamos preparados para tener esta relación 100% online. Y efectivamente, lo primero que hicimos es, entre comillas, auditar los dispositivos que teníamos y nos dimos cuenta, como decía antes, que teníamos un dispositivo que estamos utilizando en una pequeña parte solamente. Y a partir de aquí, trabajamos y para mí los aprendizajes que hemos sacado es, primero, que tenemos personas dentro de las organizaciones que tienen una solidaridad tremenda. Y segunda parte, que tenemos una plantilla deseosa de contar cosas. Es la propia plantilla, más que la empresa. Entonces, ¿qué hemos dado? Hemos dicho, bueno, pues si la gente quiere contar cosas, vamos a darles el altavoz suficiente. Fíjate, como anécdota, ese dispositivo que nosotros tenemos, lo tenemos totalmente establecido para tener una frecuencia de intercambio de contenidos brutal. Me parece que tenemos 10 terabytes, si no recuerdo. Llegamos a colapsarlo en determinados momentos en base a todos los documentos. Por ejemplo, creamos una acción, cuéntanos qué es lo que tú quieres contar al resto de la organización, qué haces en tu casa, con tu familia y cómo estás pasando la pandemia. Bueno, pues lo que pensamos que iba a ser anecdótico, estamos hablando de una plantilla de casi 14.000 personas y pensamos que íbamos a tener 50, 100, se nos desbordó. Hubo un momento que no teníamos capacidad. Fíjate que decidimos poner, como anécdota, simplemente para que nos enviaran los vídeos el WhatsApp de la responsable de comunicación interna. Me decía, en determinado momento me dijo, yo soy incapaz los WhatsApps de todo lo que estoy recibiendo. Bueno, nos encontramos con cientos y cientos de vídeos que efectivamente nos hacían o nos demostraban que la gente quería interactuar entre ellos, contar cosas, y yo creo que he aprendido dos elementos. Una, que tenemos capacidad para tener esa comunicación 100% online, y segundo, que no solamente comunica a la empresa, sino que también comunica a los empleados. Y hay que aprovechar todo su potencial. Muchas gracias. Mencionabas el tono y también Begoña comentaba antes el tema de las emociones y el tono más cercano, ¿no? Pero bueno, en estos meses también se han ensayado nuevas narrativas, estáis utilizando nuevos canales, tú estabas mencionando ahora el tema de canales, nuevos formatos. En el documento se ven muchos ejemplos de podcast que emerge como un formato también relevante. ¿En qué medida ha propiciado la pandemia cambios en el uso de los canales y de los formatos? En nuestro caso, totalmente, ¿no? Nosotros antes de la pandemia ya habíamos empezado con los podcasts, pero una de las secciones que teníamos era en primera persona y era a través del podcast, que los diferentes roles de la compañía, porque claro, cada uno lo vivía de una manera diferente, no es lo mismo la persona que está en fábrica que
la persona que es un visitador médico y que no podía ir a los hospitales, claramente, ¿no? Porque tenía que respetar que en ese momento era imposible, ¿no? Pues desde su vivencia cada uno, pues el podcast ha sido claramente uno de los canales. Otro de los canales ha sido el hacer un town hall, ¿no? Una reunión para los 3.000 empleados y tener un formato de que abrir previo a esa reunión online utilizamos una herramienta que se llama Pigeon Hole, que puedes hacer preguntas tanto de manera anónima como de manera poniendo tu nombre, y que todo el mundo con tiempo pudiese hacer las preguntas, incluso preguntas difíciles, ¿no? Y en tiempo real contestarlas, ¿no? Eso ha ayudado mucho a ese tono. Y quería hacer respecto a lo anterior, ¿no? Cuando has comentado, porque ha habido ese tono emocional, pero ha habido situaciones muy complicadas, situaciones personales de cada uno y luego en la propia empresa, ¿no? Nosotros, bueno, pues hemos tenido una transformación del portafolio y hemos anunciado un ERE. Bueno, pues para nosotros uno de los aprendizajes es el haberlo hecho de una manera muy proactiva, muy transparente y comunicando siempre primero a los afectados, primero a toda la organización antes que a nadie. Y creo que eso, como aprendizaje antes no lo hacíamos tanto, ¿no? Estas cosas, bueno, pues oye, cuanto menos se sepa, mejor. Pues no, esto ha sido un aprendizaje de ser mucho más transparente con nuestros colaboradores. No sé si quieres añadir algo, Jesús. Me ha parecido muy interesante, perdona que intervenga, porque al hilo de lo que está diciendo Begoña me parece muy interesante esto que me comentaba del Town Hall, porque es verdad que en el informe se ven otros ejemplos de desintermediación, por decir de alguna manera, ¿no? De una transparencia y una accesibilidad dentro de las organizaciones que quizás no se había visto hasta ahora, que de alguna manera se ha empoderado también al empleado para la conversación, ¿no? No sé Totalmente. Yo estoy completamente de acuerdo. Es decir, ese afán por también empoderar al empleado y que nos cuente sus historias y sus cosas, nos ha hecho cambiar el tono y por lo tanto nos ha hecho cambiar, yo diría, pasar de las 5 W en la comunicación a pasar a la creación de historias. Y a partir de esa creación de historias, evidentemente, entra para mí el factor humano y bueno, todo lo que lleva detrás. Pero si antes nosotros dábamos formato mucho a la parte redactada, a la parte escrita, a la parte simplemente de comunicación, a la parte tweet interno, al chat, etcétera, ahora le damos muchísima importancia y estamos creando muchísimas cosas en vídeo. Y lo estamos haciendo ya no solamente para los empleados que tenemos internos, sino que intentamos en determinado momento esos empleados, los 14.000 empleados que tenemos, también traspasarlo a esos empleados que son empleados de subsidiarias nuestras. En el caso del automóvil está claro que estoy hablando de los concesionarios. Queremos contactar con ellos, queremos que ellos sean también partícipes y hemos encontrado que el mejor formato, el formato más rápido, es el vídeo. Y sobre todo, este formato va mucho más ligado a los empleados de la cadena, que es donde tenemos una gran parte de la base. Y el sistema online nos permite, bueno, que lo puedan ver en su móvil o en su ordenador, en su tablet, en su casa, donde quieran. Muy bien, muchas gracias. Aprovecho para decir que podéis enviar preguntas a través del chat, que veo que hay mucha timidez todavía y nos gustaría tener también preguntas de la audiencia para los panelistas. Vamos a pasar ahora a hablar un poco de los aprendizajes en comunicación externa, ¿vale? Las empresas se han destapado públicamente como un actor social fundamental en estos meses. En la gestión de la crisis, y lo estábamos hablando ahora, se han generado mayores niveles de confianza en la respuesta por parte de las empresas, se han generado también socialmente unas expectativas respecto al propósito de las organizaciones y de las marcas. Se ha puesto el listón alto por parte de algunas marcas en cuanto a transparencia y autenticidad, que estábamos también comentándolo. Y ha habido un ejercicio de escucha muy activa de las inquietudes y de las necesidades de la sociedad para
intentar ofrecer mensajes coincidentes con el sentir y con el ánimo de la población, ¿no? Por lo menos esto es lo que muchos hemos percibido y también se ha visto en los ejemplos que se comparten en el documento. Esta escucha activa, este ejercicio de inteligencia contextual para ajustar la comunicación a esas expectativas de los grupos de interés, esa comunicación desde los valores, ¿han venido para quedarse? ¿Cómo están impactando en vuestro trabajo habitual y qué desafíos plantean en el día a día? Una pregunta larga, ¿eh? No sé quién quiere empezar. Hola, Elena, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Disculpad que me he unido tarde, que venía de otra reunión. Pues mira, Elena, estábamos justo entrando en el... Encantada de saludarte. Igualmente. Gracias por acompañarnos esta mañana. Estábamos justo entrando en el área de comunicación externa. No sé si has tenido oportunidad de escuchar la pregunta y te querías sumar ya Sí. a la respuesta. Porque también en el área de sostenibilidad entiendo que la escucha activa también ha sido una práctica fundamental y también nos interesa conocer cómo la estáis desarrollando, ¿no? En Correos. Sí, bueno, pues nada, me lanzo nada más llegar. Pues bueno, muchísimas gracias por la invitación y disculpad de nuevo que haya llegado un poquito tarde, que tenía otro webinar. En nuestro caso, yo creo que la clave o lo que vemos es que nos ha permitido también a las empresas reconectar un poco tanto, o sea, con las personas, ¿no? Tanto con las personas de nuestra organización. Ya sé que antes habéis hablado de comunicación interna, ¿no? Pero al final las personas que trabajamos en las organizaciones también somos clientes de esas organizaciones y de otras, ¿no? Entonces yo creo que nos ha permitido reconectar con las personas y con la sociedad, ¿no? Y a nosotros nos ha ayudado mucho tener muy claro, y además justo en el momento de la pandemia estábamos haciendo un reframing y reflexionando un poco sobre los valores de la compañía y nos ha permitido apalancar la respuesta y anticiparnos a algunas situaciones basándonos en los valores, ¿no? En cómo creemos que Correos es visto y cómo queremos que nos vean. Y en ese sentido nos ha ayudado mucho lo que decíais, ¿no? Esa escucha activa, ¿no? Y nos han ayudado mucho en esa escucha activa nuestros empleados, ¿no? Tuvimos una respuesta de empleados desconocida para nosotros hasta entonces, como era la situación de COVID, ¿no? Pero hemos tenido más de 3.700 empleados trabajando día y noche en tareas de voluntariado, y ellos al final eran un poco nuestro social listening, ¿no? Era como, oye, es que o sea, cada día recibíamos propuestas oye, necesitamos, no sé, pues enviar mascarillas o material médico o menús calientes a hospitales o a personas en riesgo de exclusión, ¿no? Entonces, yo creo que ha abierto un poco el canal de comunicación. No ha sido tan unidireccional, digamos, sino que hemos empezado a recibir inputs y propuestas de comunicación y hemos ido aprendiendo de esta nueva situación día a día, y también por eso, porque hemos también empoderado un poco a los empleados y a las personas para que fueran ellos los que se atrevieran o los que nos propusieran pues, ideas y soluciones en cuanto a cómo llegar mejor hacia ellos y hacia las personas a las que ellos están sirviendo. Muchas gracias. Begoña, Jesús. Sí, yo sí que creo, me gustaría hacer referencia respecto a la comunicación externa del sector salud, ¿no? Porque realmente España es líder, ¿no? En investigación biomédica, no sé si lo sabéis, pero es referencia en Europa. Uno de cada tres ensayos clínicos que se hacen en Europa se está haciendo en España, ¿no? Entonces, en un momento como el que hemos tenido, donde ha habido muchísima información, creo que el sector farmacéutico tenemos la responsabilidad de realmente poner en valor el poder de la ciencia, ¿no? El poder de la investigación. Y ahí es en lo que nos hemos focalizado desde un punto de vista de comunicación externa, ¿no? Y veo una pregunta, que no sé si respecto al tema de las vacunas. Bueno, pues
en una prudencia y en esperar a cualquier recomendación a que esté avalado por un ensayo clínico, por los datos, por una evidencia científica. Yo creo que desde el punto de vista de comunicación externa tenemos una responsabilidad muy grande, la industria farmacéutica, que además históricamente hemos tenido una reputación no muy buena, a veces ganada por una serie de cosas y a veces de manera injusta, pero ahora tenemos mucha responsabilidad, ¿no? Porque lo que digamos tiene que estar basado en la innovación y en lo que dice la ciencia, ¿no? Y este ha sido un foco muy importante para nosotros. Y además de eso, la colaboración con las instituciones como el Ministerio de Sanidad, la Agencia Española del Medicamento, para ir de la mano en todo aquello que se esté comunicando, ¿no? El proveer de toda la información que tenemos para que, más allá de la marca de una empresa, sino de la responsabilidad que tenemos de comunicar lo que realmente puede ayudar en este momento tan crítico y de salud pública, ¿no? Muchas gracias, Begoña. Muy interesante. Para nosotros, por ejemplo, y uno de los análisis que hemos hecho es qué quiere la sociedad. Y la sociedad, durante estos meses de pandemia, lo que querían era el efecto solidario de las empresas. Es decir, las empresas están aquí para dar un servicio, un producto a la sociedad, pero también están dando una serie, o están recibiendo una serie de inputs, que es ¿qué más podéis hacer por nosotros? Pero al final es un efecto recíproco, es un efecto solidario de la empresa con la sociedad, porque la sociedad recibe esos productos, esos inputs de parte de las empresas. Entonces, ¿dónde se sitúa la comunicación? La comunicación se sitúa en un momento, en un punto en el que tiene que dar a conocer cuáles son esos productos solidarios. Yo diría que, por ejemplo, en el caso de empresas que se dedican a vender bienes, más que servicios, bienes, estamos en un punto en el que hemos tenido que dejar de lado la comunicación sobre esos bienes y hemos pasado a una comunicación mucho más estricta, mucho más social de lo que realmente esa empresa o estas empresas o mi empresa es capaz de hacer por ti, por ciudadano, por ti como persona o por ti como sociedad. Eso es lo que yo creo que ha cambiado y desde ese punto de vista lo hemos enfocado así. Entonces, bueno, las expectativas han cambiado. Ahora cuando tratamos, por ejemplo, ayer yo tenía una reunión aquí para hablar de la comunicación de un nuevo producto que vamos a lanzar el año que viene. Y ayer hemos tirado por tierra esa comunicación producto para hacerla mucho más cercana a las personas, es decir, para hacerla mucho más cercana a la gente. Y no lo hacemos más cercano a la gente simplemente comunicando sobre un producto que te va a hacer bien, sino cómo te va a beneficiar, pero no solamente cómo te va a beneficiar a ti como ciudadano, sino cómo va a beneficiar ese producto a ti, a tu entorno, a la sociedad. Y a partir de aquí yo creo que vamos a construir muchas cosas. Y creo que en este sentido todo lo que tiene que ver con RS va a evolucionar en los próximos años. Y a diferencia, por ejemplo, de lo que dice Begoña, es decir, yo como ciudadano sí que estoy muy interesado en conocer el producto de una farmacéutica, porque para mí es clave desde el punto de vista de, primero, de salud y segundo, como empresa de economía y tercero, de futuro. Entonces, hay empresas a las cuales nos están midiendo por otros efectos y hay empresas, efectivamente, de las cuales necesitamos conocer cuál es su avance en producto. Sí, muy interesante esta reflexión que hacéis sobre esa comunicación más consciente o esa comunicación responsable, ¿no? que se ha ejercido mucho en estos meses. Muy interesante. Vamos a hablar ahora del papel de los medios tradicionales en esta crisis, porque también esto ha sido un fenómeno llamativo, ¿no? La gente, y lo comentaba también los datos que se recogen en el informe de cómo la ciudadanía ha vuelto a poner la mirada en los medios de comunicación como fuentes de confianza. Los medios han revalidado su credibilidad como fuentes fiables de información, pero ¿cuál ha sido vuestra experiencia con los medios en estos meses? No sé si podéis comentarnos algo. Bueno, en nuestro caso, desde el área de sostenibilidad, aunque tenemos
por supuesto, muchísima coordinación con comunicación. Nuestra relación ha sido muy fluida. Creo que efectivamente, como decíais, se ha primado mucho una transparencia en la comunicación muy fuerte. Y yo creo que antes que hace tiempo, ¿no? Cuando ibas a participar en algún evento, bueno, pues siempre había mucha cautela en el sentido de, oye, qué decir, cómo decirlo, cuándo decirlo, etcétera, ¿no? Yo creo que ha habido una conexión muy fuerte y todos estábamos muy concienciados y muy comprometidos con lanzar mensajes transparentes, mensajes constructivos y mensajes muy informativos, ¿no? Yo creo que la comunicación se ha utilizado mucho para formar a la gente, porque estábamos en un momento muy complejo, y creo que ha habido una alianza para informar y tener información de calidad y luchar un poco contra esas fake news y esa información alarmista que a veces yo creo que bloquea, ¿no? Pues yo creo que la relación con los medios ha sido muy positiva y muy constructiva, y yo creo que además que va a continuar. Mira, yo quiero hacer una reflexión aquí que salta de la base de DIRCOM. Es decir, yo creo todos abogamos por la profesionalidad de los DIRCONes, de la comunicación dentro de las empresas, de las instituciones, de las agencias, etc. Abogamos siempre por esa profesionalidad porque queremos hacer llegar de forma muy fehaciente, muy seria, muy transparente, pero también muy clara, y con la verdad siempre por delante, queremos hacer llegar lo que nuestras organizaciones proponen a la sociedad. Y siempre nos olvidamos muchas veces de que queremos la profesionalidad en DIRCOM, pero tenemos que abogar también por la profesionalidad en los medios. Y yo creo que tenemos que luchar porque esa cadena que va desde nosotros, desde las organizaciones, que es donde se generan los contenidos, de donde se genera la información, hasta el ciudadano, que es el que lo recibe, sea una cadena completamente seria. Nosotros, yo por lo menos como lo veo, creo que tenemos que mantener a los medios tradicionales, creo que tenemos que dotarles de nuestra verdad. Y nuestra verdad, yo siempre digo a mi gente, a mi equipo, digo, no mintáis, por favor. Es mejor decir, no te lo puedo contar o no te lo puedo decir, o simplemente es una información confidencial, a contar cualquier película. Primero, porque nosotros somos los garantes de la transparencia y de la verdad de la organización. Y la segunda parte, lo que sí pedimos, y tenemos que abogar todos, en esa cadena, que esa cadena esté formada por profesionales, pero profesionales reales, profesionales de verdad. No solamente vale el DIRCOM. Y además lo vuelvo a decir por pasiva, es decir, si en esa cadena hay una parte que falla, el DIRCOM siempre estará con cierto prestigio por los suelos dentro de las organizaciones, porque no le darán credibilidad a los medios. Entonces tenemos que buscar un poco que toda esa cadena sea lo más profesional posible. Y en ese sentido yo creo que lo que tenemos que hacer es adelantarnos a las necesidades de los medios, trabajar con esos medios para que esa información que salga realmente al ciudadano sea lo más profesional posible, y solicitar a los medios profesionalidad también entre las personas, entre los equipos que conforman las plantillas. Muchas gracias, Jesús. Yo creo que sí que ha salido reforzado, ¿no? Aunque por otro lado está claro que, bueno, tienen una situación complicada porque ha habido algunos ingresos muy importantes que han bajado, pero yo creo que han demostrado, ¿no?, una profesionalidad increíble, y de hecho aplaudíamos a los médicos, pero también había que aplaudir a los periodistas, a las cajeras que estaban en los supermercados, pero y los periodistas creo que también se han estado, ¿no?, para que todos pudiésemos estar informados. Realmente creo que ese valor está. Yo tengo que decir que con nosotros, con Novartis, la relación ha sido de mucha confianza,
y de contrastar. Nos preguntaban concretamente temas de, bueno, como decía antes, ¿no? ¿Es esto verdad? ¿Este producto? Nosotros hemos podido, no tenemos vacunas, pero tenemos tratamientos que los hemos ensayado a ver si podían tener algún efecto en personas que estuviesen con la infección. Y ha habido un interés muy profesional de explícame realmente esto es así, sin querer ser especialmente sensacionalista, todo lo contrario. Y creo que han salido reforzados. El tema también, como decía Jesús, está en que nosotros ayudemos en eso y, por ejemplo, en estar 100% disponibles, en totalmente ser transparentes, hasta qué punto te digo que esto es así o no, ¿no? Yo creo que ahí tenemos un rol muy importante para esta relación de confianza entre los medios y nosotros. Sin duda. Vamos a entrar ahora en otro de los ejes de los aprendizajes, que es sostenibilidad y RSE. O sea, ahí está claro que en estos meses muchas organizaciones han pasado del storytelling al story doing en materia de sostenibilidad. Hay una pregunta en el chat. ¿Qué escenarios prevéis para 2021 en materia de responsabilidad social? ¿Las acciones tienen que evolucionar sobre las ya desarrolladas en estos meses? ¿Cómo se integran estructuralmente en las compañías y organizaciones las expectativas despertadas en los stakeholders durante las primeras fases de la pandemia? No sé si Elena, que no he tenido, por cierto, oportunidad antes de presentarte formalmente. Elena es directora de Relaciones Internacionales y Sostenibilidad de Correos. No sé si quieres empezar contestando tú. Perfecto. Bueno, pues yo creo que para 2021 es difícil hacer previsiones, ¿no? Pero yo creo que también hemos comentado aquí que al final esta situación nos ha hecho a todos, ¿no?, replantearnos un poco nuestro propósito o trabajar un poco nuestro propósito. Oye, ¿qué es lo que nos mueve, ¿no? Lo que nos ha movido durante la pandemia y lo que queremos que nos siga moviendo durante 2021. Entonces, yo creo que hay acciones y proyectos que van a continuar, que son necesarios. Hay otros que se desarrollaron para dar respuesta, pero lo que yo sí que creo es que en general nos va a ayudar a pensar en qué productos y servicios desarrollamos y qué impacto tiene en la sociedad, en las personas y en el planeta, ¿no? Nosotros ahora cuando estamos haciendo, cuando hacemos brainstorming de productos o de servicios, ¿no?, lo que estamos pidiendo a las áreas y a los equipos es, oye, vamos a pensar este producto, qué impacto tiene a nivel social y a nivel medioambiental, ¿no? Y es, oye, era lo que nos estaban pidiendo nuestros stakeholders, porque yo creo que la escucha ha sido muy activa durante la pandemia por la urgencia, por la situación y tal, y tenemos que recordar esos mensajes que nos decían, ¿no? Entonces yo creo que en nuestro caso hay proyectos que a lo mejor hubiéramos tardado 3 o 4 años en desarrollar y que la situación actual nos ha demostrado que tenemos que acelerarlos, ¿no? O proyectos, por ejemplo, como Correos Market, que nuestro objetivo era digitalizar a los pequeños productores y artesanos y acercarlos al comercio electrónico y que pudieran vender en toda España y ojalá que pronto en el extranjero, ¿no? Pues la pandemia lo que nos ha demostrado es, oye, tenéis que apostar por este tipo de proyectos porque es lo que está demandando la gente y es lo que necesitamos, ¿no? Entonces yo creo que hay algunos que pivotarán y saldrán otros nuevos, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta cuál es el marco regulatorio. Yo en otras ocasiones comento que durante la pandemia estuvimos desarrollando bueno, pues ayuda, ¿no? Por ejemplo, el reparto de medicinas a petición de hospitales y de farmacias, y en España, por ejemplo, está prohibido, ¿no? Eso permitió, generó una especie de sandbox en el momento que nos permitió a todos, a farmacias, hospitales, administraciones públicas, colaborar y decir, oye, mira, es que si no van a tener accesibilidad a medicinas, ¿no? Entonces yo creo que esta situación nos ha permitido
poner a prueba nuestras cadenas logísticas, nuestras cadenas de producción y detectar quizá dónde tenemos que incidir y qué cambios hay que producir para realmente seguir respondiendo a las necesidades que yo creo que también han pivotado un poco después de la pandemia. Sí, antes de que contestéis, Jesús y Begoña, es que hay otra pregunta en el chat y también quería introducir este matiz, que es un apunte interesante. Dice, ¿no creéis que se está llegando a una saturación de comunicación de RSE por parte de las empresas y puede generar el efecto contrario en la sociedad? Ahí lo dejo para que lo incorporéis en vuestra respuesta si queréis. Bueno, yo hay una puntualización, efectivamente nosotros lo hemos comentado alguna vez en los equipos, ¿no? De oye, cuidado que a lo mejor se genera una burbuja, ¿no? de temas de RSE y de sostenibilidad, pero yo la sensación que tengo es que, bueno, que tenemos que tener pues, mucho cuidado con la comunicación. Yo creo que lo que hemos vivido ha generado un repunte de comunicación y lo que decíais, ¿no? Es más que vender producto o marca, vendías qué soluciones o cómo estás apoyando a la sociedad, ¿no? Yo creo que ahora vamos a virar todos un poco más a otro tipo de comunicación. Y yo también al equipo le decía en ocasiones, ¿no? Tenemos que conseguir sacar la comunicación de la RSE y de la sostenibilidad de los medios especializados, ¿no? Tenemos que conseguir estar en, no sé, 5 días, en prensa generalista, porque yo creo que de esa manera no generamos una burbuja que al final te aísla un poco y parece que todos en RSE estamos súper convencidos de lo que hacemos, ¿no? Pero no todo el mundo es así. Entonces, para mí, la clave es ser conscientes de que la comunicación y el enfoque quizá lo tengamos que cambiar un poco porque también los stakeholders y la sociedad está ahora mismo ya en otra fase, ya no es diferente y sobre todo intentar no generar la burbuja, esa muralla, ¿no? Oye, hablamos todos de RSE y es que es tan fácil porque estamos todos tan convencidos para mí el reto es realmente saltar a que la sostenibilidad y la RSE esté de manera regular en la prensa generalista, en los medios generalistas y no simplemente por este tema coyuntural de que mientras dure la situación vamos a continuar en prensa generalista, pero una vez que acabe no. Para mí el reto es seguir continuando de una manera también muy constructiva y muy veraz, ¿no? Muchas gracias. Yo creo, en 2021 yo no creo que haya mucho cambio con respecto a lo que hemos tenido ahora. Vamos a seguir bajo el mismo efecto de la pandemia, de una forma diferente, a lo mejor más relajada, la llegada de las vacunas, etcétera, pero va a ser un año, pues también yo creo que complicado en general. Y en este sentido, la sociedad va a seguir, siempre va a haber que escuchar a la sociedad va a seguir demandando qué soluciones tú como empresa propones, etcétera, pero no tenemos que olvidarnos de que este año ha sido un año en muchos sectores complicado porque hemos dejado de vender producto para efectivamente vender otros temas, vender la responsabilidad o el impacto social de la compañía dentro de nuestros stakeholders o digamos dentro de la sociedad. El año que viene tendremos que volver otra vez a hacer un mix entre lo que queremos hacer a nivel producto, porque tenemos que seguir viviendo, eso por un lado, y habrá que mezclarlo con lo que realmente quiere escuchar la sociedad. Yo siempre pongo un ejemplo cuando me preguntan sobre este tema. En Renault hemos creado un sistema, una operación que se llama Felicidad. Fíjate, la habíamos creado mucho antes de la pandemia y estuvimos trabajando con ella durante cierto tiempo. El objetivo era, a través de un website, proponer a la gente que nos dijese qué acciones hacían en su entorno, en su barrio, y que podían ser transportables o traspasables a otros barrios, a otras ciudades de España, y que la gente, para mejorar la vida de los ciudadanos, y que la gente propusiese ideas. La verdad que tuvimos una especie de brainstorming enorme y lo tuvimos que parar en determinado momento cuando llegó la pandemia. Al mismo tiempo, con esto pensamos y estamos lanzando una bandera, lo mismo que la bandera azul, pero bueno, se llamaba Bandera Felicidad, de tal forma que la gente, por ejemplo, que llega a una ciudad pudiese decir, oye, este barrio tiene una bandera X porque me proporciona todos estos servicios y estas cosas. Lo hemos parado. La idea es seguir haciéndolo. Ahora lo que estamos viéndolo es cómo lo volcamos a nuestra realidad del día a día, porque tenemos que seguir viviendo mucho más allá de todo esto. Si antes lo planteamos como una acción muy a largo plazo,
ahora realmente en muchas empresas, muchos sectores que también tenemos una necesidad de corto plazo. Y una cosa que ha dicho Elena que es fundamental dentro de la RSC y dentro de todo lo que nosotros aquí en este contexto llamamos internamente impacto social, es el marco regulatorio en el que vivimos. Es decir, el medio ambiente nosotros lo trabajamos, nos comprometemos con la descarbonización, pero es que vamos además amarrados a un marco regulatorio en el cual si no cumplimos nos supone millones y millones de euros. Entonces, ese marco regulatorio por un lado, lo que impone la sociedad por otro lado, lo que nosotros queremos contar por otro lado es el triángulo amoroso para poder gestionar lo que es la comunicación a medio plazo. 21 yo no creo que vaya a cambiar mucho, creo que vamos a seguir haciendo lo mismo, pero con un pelín más de atención sobre lo que nosotros hacemos habitualmente y los productos que necesitamos sobrevivir. Muy bien, Jesús, ha quedado claro, ¿eh? Begoña, no sé si quieres añadir algo más. Bueno, yo creo que la responsabilidad social corporativa o de empresa creo que tiene que estar absolutamente ligada a tu actividad, ¿no? No la puedes desvincular del negocio, ¿no? No solo es aquello que haces fuera de tu actividad, sino el impacto que está teniendo tu actividad. Y yo creo que ahí cada vez más nosotros tenemos un CEO que dice al final nuestra responsabilidad es devolver más a la sociedad de lo que nos da, ¿no? Entonces, pero no tiene que ser algo totalmente diferenciado de negocio, puede ser en la relación con tus clientes, con tus proveedores. Creo que ahí hay una parte de responsabilidad social que creo que es fundamental. Tampoco quiero añadir mucho más porque creo que ya se ha dicho, pero no lo veo tan diferenciado de negocio. Creo, de hecho, que tiene que estar linkado porque es algo que tiene que estar interiorizado por todos los colaboradores, ¿no? Bueno, volveremos sobre estos temas porque hay varias preguntas también en el chat, pero si queréis avanzamos un poco para poder cubrir esas 5 áreas que comentamos y luego volvemos a las preguntas que nos están lanzando, pero de sostenibilidad hay bastantes. Lo que sí quería preguntaros, hablando de sostenibilidad y RSE, es cómo está impactando en los relatos, ¿vale? O sea, en el relato corporativo, ¿vale? ¿Había alguna opinión en el documento que me tomé nota porque me pareció muy interesante, que hablaban un poco de la sostenibilidad como relato conciliador o reconciliador, ¿vale? Y cómo las nuevas narrativas en materia de sostenibilidad se mostraban como una excelente herramienta para conectar con ciudadanos que ayudan en la construcción de la sostenibilidad y que transforman actitudes de queja o indignación en procesos de construcción colectiva. Me parecía un apunte interesante. ¿Qué impacto puede tener este cambio de enfoque en la generación de reputación corporativa? Yo no sé, Elena, tú como directora del área de sostenibilidad de Correos, no sé qué peso tiene el relato para vosotros a la hora de contar y comunicar sobre sostenibilidad, por ejemplo. Yo creo que el relato tiene un peso muy, muy importante, ¿no? Creo que es importante tener un relato muy claro y además muy alineado con, como decía Begoña, ¿no? con el negocio. Es que realmente se vea una alineación muy clara entre, oye, mi relato de sostenibilidad es mi relato de empresa. O sea, tengo que integrar en el relato corporativo, no, yo creo que no podemos tener 2 relatos, uno de empresa, uno corporativo y otro de sostenibilidad, sino que realmente tenemos que construir un relato en el que la pandemia, la situación que hemos vivido, nos ha enseñado, nos ha demostrado, aunque algunos ya estábamos muy convencidos, ¿no? Pero es que no podemos disociar la parte de impacto social y medioambiental de la parte de negocio, ¿no? Entonces, yo creo que la construcción del relato, y yo creo que muchas compañías estamos en ese proceso y además somos también conscientes de que el relato lo construyes, pero va evolucionando. O sea, no es algo que lo construyes en marzo de 2020 y ya hasta finales de año o hasta marzo de 2021 no lo vuelves a revisar, ¿no? Realmente sí que nos ha permitido reflexionar otra vez sobre nuestro relato, de qué manera integramos
mejor toda la parte de impacto, o sea, de impacto social de nuestro negocio, pero teniendo en cuenta eso que es negocio y yo creo que somos conscientes de que va a ir evolucionando, pero que tiene que ser un relato muy coherente con la sociedad, con el medio ambiente y con el entorno en el que estamos viviendo. Jesús y Begoña. Sí, yo por mi parte nada que añadir, estoy completamente de acuerdo con Elena, es decir, si no hay coherencia vamos mal. Y además nuestro primer rol también, uno de los principales roles que tenemos en la comunicación es dar coherencia a los mensajes que traspasa la compañía y alertar cuando estos mensajes son dicotómicos. Es decir, tenemos que tener clara esta idea, no nada que añadir, completamente de acuerdo. No, yo quizás añadir que estoy súper de acuerdo, pero que no es, que evidentemente nosotros, ¿no?, como comunicación somos los que lideramos o los que construimos ese relato, pero nos tenemos que asegurar que ese relato lo tiene cada colaborador de la compañía, ¿no? Creo que, y ahí creo que todavía se puede hacer más, ¿no? Que no sea algo solo del departamento en concreto que lo lleva, sino que lo tenga todo el mundo mucho más interiorizado. Yo ahí sí que creo que se pueden hacer más cosas. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a avanzar y vamos a hablar ahora de comunicación y liderazgo. Vamos a hablar del papel de los líderes en esta crisis, del lenguaje y de la puesta en escena y de la comunicación como vehículo y herramienta al servicio del liderazgo. ¿Qué perfil de líderes necesitan actualmente y van a necesitar en el futuro las organizaciones y qué oportunidades y retos representa esto para los departamentos de comunicación y otras áreas de las compañías? No sé cuál es vuestra experiencia en vuestras casas. Sí, si quieres empiezo. No, tú, Jesús. Por favor. Mira, yo creo que hay una palabra que es la vulnerabilidad. Yo creo que el nuevo líder y el líder que ha triunfado en esta crisis es el que se ha mostrado vulnerable. El que cuando no sabía lo decía y cuando lo sabía lo decía claramente, ¿no? Por supuesto la transparencia, la honestidad, pero creo que la vulnerabilidad es lo que realmente acerca al líder al resto de la organización y a la sociedad, ¿no? Y el reto es que, bueno, eso es un camino, ¿no? No todo el mundo salir fuera de una zona de confort, no todos los líderes se sienten cómodos demostrando que algo no saben o que no saben cómo gestionarlo, pedir ayuda. Creo que ahí está nuestro reto en enseñarles de alguna manera que siendo vulnerables van a tener mucho más impacto, ¿no? Yo lo que tengo claro que desde el punto de vista del liderazgo, el perfil del líder tiene que ser cercano, claro, transparente, pero hay una cosa que es clave, es decir, y vuelvo a apuntar otra vez sobre la comunicación, tiene que saber comunicar. Y tiene que saber comunicar y tiene que saber transmitir. Y tiene que saber transmitir y convencer al mismo tiempo. Entonces, y además haciéndolo de una forma, como decía antes, cercana, muy cercana, muy entendiendo a las otras personas, poniéndose en el lugar de ellas. Yo me acuerdo hace muchos años, tuve un profesor en ICADE que me acuerdo me dijo una frase que me impactó y decía, el rol de un director general es el 50% gestión, 50% comunicación. De esto te hablo hace muchos años. Y decía, y el rol de un presidente es 70-80% comunicación, es decir, relacionarse con su entorno y un 20% gestión. Y me quedo con eso, es decir, el papel de un líder tiene que ser el ser líder en la organización y también representar ese liderazgo en la sociedad. Por dos razones. Una primera porque transmite los valores de la sociedad, a la sociedad, de la empresa. Y la segunda porque es fuente de orgullo, de pertenencia para muchos empleados. Entonces, esos dos elementos para mí son las claves un poco para empujar
al líder de la organización a comunicar y comunicar de forma cercana, transparente y sobre todo muy, muy clara. Muy bien. Sí, Elena. no, totalmente de acuerdo con lo que decís. Yo además añadiría que estamos yendo hacia lo que llamamos el CEO activista, ¿no? Y que es lo que se está pidiendo también, ¿no? Es, oye, necesito que mi CEO se moje. O sea, que eso me va a ayudar a sentirme mucho más alineado con él, ¿no? Y ese CEO activista, para serlo realmente, como decían Jesús y Begoña, es muy importante que comunique bien, si no, nadie va a notar que tú eres más activista o no, ¿no? Eso tiene sus riesgos, ¿no? Con lo cual ahí la parte del equipo de comunicación, el rol va a ser vital, porque nos podemos meter en charcos y generar unos entendidos, ¿no? Pero creo que la sociedad sí que está, y la sociedad y las personas y los empleados, ¿no? Sí que estamos pidiendo líderes activistas que se involucren y que nos den una perspectiva de cercanía, ¿no? Hay veces que vemos a los CEOs como superhombres o supermujeres, ¿no? Que nunca tienen problemas, que nunca tienen dudas, que la conciliación para ellos es algo fácil y que esta situación, bueno, pues sí, pero a lo mejor la gente les afecta menos porque están en sus despachos. No. Yo creo que necesitamos líderes que muestren además su cercanía, ¿no? y su empatía con la situación de empleados y de clientes y stakeholders en general, ¿no? Pero yo creo que es hacia donde vamos y lo que estamos demandando en general. Pues muchas gracias a los tres. Vamos al último bloque, que es el de la desinformación, que ha sido el otro fenómeno que probablemente se haya hipertrofiado en esta situación de pandemia, la infodemia, ¿no? que se ha dado a llamar, ya lo ha acuñado la OMS como término. Y bueno, pues ha sido un fenómeno paulatino que ha ido creciendo en estos meses, también frente a una paulatina pérdida de audiencia de los medios tradicionales y a la capacidad de los medios también de proporcionar una cobertura independiente por la caída de los ingresos publicitarios, algo que estabas comentando tú también, Begoña, con el impacto negativo que eso tiene, ¿no? Una de las preguntas que os quería hacer, no sé si en vuestro caso habéis tenido algún envite por parte de alguna fake news o algún fenómeno de desinformación relacionado con vuestras organizaciones. No sé si tenéis algún comentario, ¿cómo lo habéis seguido vosotros en estos meses? No sé, si queréis empiezo yo. Durante la pandemia no he sido consciente de que hayamos sido especialmente víctimas de fake news. Sí que es cierto que bueno, hay temas de ciberseguridad, luego también juntas temas de ciberseguridad, etcétera, ¿no? Que creo que también es importante gestionarlo bien, ¿no? Pero bueno, yo creo que en mayor o menor medida todas las empresas hemos tenido, pues hemos sido víctimas de fake news y lo seremos en el futuro, ¿no? Yo creo además que tenemos el reto de no solo las fake news, sino de la infoxicación, ¿no? Hay tanta información que creo que en nuestro caso lo que hemos hecho, lo que ha hecho también el Departamento de Comunicación y me parece que lo han hecho fantástico, ha sido, nos mantienen informados por distintos canales de cuestiones clave para muchos de nosotros, ¿no? Pues durante la pandemia, oye, ¿cuántas oficinas están abiertas? ¿Cuál es el personal que está trabajando? Todas las medidas que se están tomando nos recuerdan, oye, no lo olvidéis que seguimos en pandemia, el tema de la distancia social, temas muy básicos, pero que realmente te permiten estar informado de una manera muy breve, pero muy clara. Y además también lanzaron una comunicación que a mí me encantó, es como, oye, o sea, más o menos, no tienes que ser el Aranzadi de la pandemia, ¿no? Y intenta leer otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que las fake news es complicado luchar contra ellas,
pero creo que las empresas sí que estamos desarrollando determinadas herramientas e iniciativas que permitan lo que decía al principio, ¿no? No solo comunicar, sino informar, ¿no? Eso, vete a fuentes fiables y conviértete en una fuente fiable, y a lo mejor no hablemos tanto de cantidad de información, sino de la calidad, ¿no? Y recurre a las fuentes más que a todas esas cadenas de WhatsApps interminables que recibimos a veces, ¿no? Que realmente no hacen más que contaminar y generar más incertidumbre de la que ya tenemos. No sé, Begoña, Jesús, si queréis comentar algo también, Sí. cómo estáis incorporando la gestión de este fenómeno. Yo creo que de la misma manera que en la crisis del 2008 todo el mundo sabía de la prima de riesgo, ¿no? Y había auténticos doctores sobre todo, ¿no? Todo el tema de la crisis económica, pues ahora nos está pasando con la pandemia, ¿no? Ves que hay gente que, bueno, que tiene un máster en los test, que sabe de vacunas más que nadie, que yo creo que ahí el rol que nosotros podemos tener, y estoy muy de acuerdo con lo que dice Elena, es con el formar, ¿no? Y formar primero a nuestros colaboradores, a nuestros clientes, a los diferentes stakeholders, sobre todo aquellas empresas que estén relacionadas en este caso con esta crisis, ¿no? Y ahí vuelvo a decir que creo que como sector en la industria farmacéutica tenemos un rol muy importante de esa formación, ¿no? Y de nuevo, esto creo que es muy importante, el poder de la ciencia e ir a las fuentes realmente validadas. Yo creo que el confinamiento lo que ha traído es un exceso de información. Y además, aparte de todo esto, ha traído un exceso de información que ha venido vía dos canales, yo diría medios tradicionales, por llevarlo a lo que hablábamos antes, y por otro lado las redes sociales. Las redes sociales yo lo llamo talibanismo, es decir, al final mucha gente lo que quiere es las redes sociales para informarse de lo que realmente quiere escuchar, de lo que realmente yo quiero que me refrenden. Entonces, fíjate, volviendo un poco al papel de los medios de comunicación tradicionales que hablábamos antes, los medios de comunicación tradicionales en muchos casos se han convertido en jueces de la verdad. Es decir, ¿qué es verdad de lo que viene a las redes sociales? ¿Qué no es verdad? Y tal. Y vuelvo un poco a lo de siempre, es decir, tenemos que construir una cadena de valor, y para eso partimos de la información veraz que tenemos que dar las organizaciones, las instituciones, sin duda. Y hay una cosa, es los medios, tenemos que empujar a los medios tradicionales, sobre todo con contenidos verídicos. No podemos desde las organizaciones y desde las instituciones entrar en falsear la información. Y hablo un poco de, ahora mismo, creo que las organizaciones empresariales en general, más o menos estamos intentando jugar con esa transparencia, esa veracidad, y por lo que decía antes Elena, al final no podemos tener esa dicotomía de comunicación, al final tenemos que tener una misma sintonía entre lo que quiere comunicar la empresa, lo que comunicamos realmente, no podemos tener esa doble vertiente. Y por otro lado nos encontramos una situación institucional, política un poco complicada, que nos lleva a ese papel de la fake news, la mentira, etc. La verdad que es un tema preocupante, y sobre todo preocupante desde el punto de vista del rol de los DIRCOM. Pues muchísimas gracias a los tres. Me están avisando que hemos consumido el tiempo. Lamento mucho no haber podido dar paso a alguna de las preguntas en el chat, que son muy interesantes. Y tenemos que ceder la palabra a Pepe. Muchísimas gracias a los tres por vuestras interesantísimas aportaciones y por vuestra experiencia. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a todos vosotros, Isabel, Elena, Begoña, Jesús, por vuestras aportaciones en esta mesa que hemos seguido con muchísimo interés. Nos queda ya nada más que dar paso a la clausura, que corre a cargo de Maravillas Espín, directora general en el Ministerio de Trabajo Autónomo, Economía Social y Responsabilidad Social de la empresa. La escuchamos.
Muy buenos días a todos y a todas y muchísimas gracias por darnos la oportunidad de participar en este evento, en la presentación de vuestro estudio, la comunicación en tiempos de pandemia. Como bien sabéis, todos y todas hemos sido expuestos a una enorme tensión por la pandemia y sin embargo hemos extraído importantes aprendizajes. Entre otros aprendizajes, la importancia que tiene cada uno de los actores en nuestra sociedad, incluyendo las empresas. Y en este sentido, las empresas tienen que adoptar esa cultura de responsabilidad social y dentro de las empresas la comunicación va a ser esencial y va a ser esencial para avanzar en los grandes retos que tenemos por delante en estos tiempos de recuperación. Por eso quiero subrayar la importancia que tiene el estudio que presentáis hoy, en el que habéis podido volcar los aprendizajes que hemos extraído durante estos duros meses y además habéis podido compartirlos y ponerlos en común con el resto de personas interesadas que van a poder difundir estos aprendizajes allá donde se encuentren. Subrayar de nuevo la importancia que tenéis y el valor añadido que aportáis a las empresas y a las empresas como un actor fundamental en la recuperación y de nuevo daros las gracias por el trabajo realizado y por vuestras aportaciones. Gracias a ti, Maravillas, por tus palabras. Hemos llegado al final de este acto, espero que os haya parecido interesante. Solo nos queda desearos una muy feliz Navidad y que el 2021 sea sin duda infinitamente mejor que este 20. Cuidaros mucho y hasta la próxima.